Vamos a comenzar entonces el análisis de todo lo que ocurrió en temas de seguridad social y lo que vendrá. Lo vamos a hacer, le damos la bienvenida a Hernán Letcher, economista, director del CEPA. Gracias por venir, Hernán. Un placer. Y siempre acompañándonos en cada emisión de Lo Justo y Necesario, Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Yo decía hace unos momentos, vamos a hablar de economía. Y antes que nada, analizar, porque ustedes han presentado recientemente a través del CEPA un estudio de la evolución, Hernán, que ha tenido salarios, jubilaciones, asignaciones en relación con la inflación. El año 2018, IPC e inflación INDEC. Sí, efectivamente, a lo largo de, sobre todo del 2018, pero cuando uno hace una evaluación de los últimos 3 años, digamos, de lo que tiene que ver con la gestión de Cambiemos, encuentra que el poder adquisitivo de las jubilaciones ha caído de manera sensible. Fíjate la placa que publicamos con el CEPA hace unos días atrás nomás. Si vos podías comprar, esto es poder adquisitivo, dicho de manera muy sencilla, ¿cuánto puedo comprar en cada periodo, ¿no? En términos de promedio, fíjate. A ver, vamos a la placa, por favor, mostrémosla. Estos son unos gráficos que gentilmente aportó a Lo Justo y Necesario la gente del CEPA. Sí, Hernán. Fíjate, en el 2015, supongamos que yo podía comprar 100 manzanas. Bueno, en el 2016 hay una caída importante. Vale la pena recordar que en el 2016 la inflación pegó un salto importante y el promedio ya se redujo a 93,6, es decir, ya no podía comprar 100 manzanas, casi 94. Una leve caída en el 2017, pero más o menos se mantuvo en el mismo nivel. Y fíjate nuevamente la caída del 2018, que cae, llega casi a 86. Es decir, si compraba 100, ahora compro 86. Hay 14 manzanas que no puedo comprar más. Y yo hice la proyección especulando un poco con la inflación futura y con el aumento de marzo. Vale la pena recordar que es el de 11,83. 11,83, exactamente. El gobierno, ¿qué dice? Bueno, ese 11,83 va a recuperar parte de lo perdido. Si uno se fija en la curva, hacia el final hay un saltito muy chiquitito, pero de todas formas el promedio de esos primeros 5 meses, está hecho hasta el mes de mayo, es de 79, es decir, de todas formas las jubilaciones siguen perdiendo poder adquisitivo y no logran recuperar lo perdido. El 2018... deja a las jubilaciones y a las pensiones nacionales, a todas las prestaciones previsionales, con un aumento del 28,46%. Esto se refleja de alguna manera traducido a lo que tiene que ver con poder adquisitivo, la pérdida es de ¿cuántos puntos en el año 2018? De aproximadamente 14 puntos. Respecto de 2017, porque es 28,4 contra una inflación. Estamos especulando cuántos va a cerrar finalmente, pero va a ser 48,5 aproximadamente. Y pregunto, sumando, o por lo menos agregando el dato de este 11,83% que vendría en el mes de marzo, que sería el primer aumento del año 2019. ¿Hay una tendencia, si pensamos un poquito más allá y vemos junio del año 2019, que el jubilado pueda recuperar en el primer semestre del 2019 parte de lo perdido del poder adquisitivo en el 2018? Muy buena la pregunta, efectivamente. A ver, si nosotros tenemos una inflación de aproximadamente el 3% en enero, febrero y marzo, llegamos aproximadamente al 11%. Es decir, necesitamos una inflación debajo de eso para que se recupere. El problema es que, supongamos que sea un poco menos, y vos lográs recuperar 3 puntitos. No lográs recuperar los 14 que recién te mencionaba, que perdiste contra el 2017. Recuperás 1 o 2. Que es un poco lo que pasó, no en el caso de las jubilaciones, pero sí en el caso de los salarios, en el 2017. Recuperaron algo de lo perdido, pero muy poquitito. Eugenio, sumemos datos con respecto a la canasta. La canasta, por lo menos en el cálculo que hizo la Defensoría en el mes de diciembre, sorprendió. Se esperaba un incremento menor y terminó resultando mayor de lo previsto. Sí, en realidad cuando tomamos punto a punto, noviembre de 2017, precio, noviembre de 2017, noviembre de 2018 nos da prácticamente una inflación de canasta del jubilado de un 48%, que no está muy distante de otro tipo de medición. Ahora, hay un tema que me parece que lo tenemos que poner en debate, porque cuando uno dice puede recuperar algo del poder adquisitivo, hay que tener en cuenta que a niveles históricos es un haber ya muy deprimido. Claro.
Entonces una es muy cosa difícil la adicional. recuperación y no se soluciona en un mes ni en un año. No, además, en el medio vos perdiste. Digamos, Exactamente. el atraso de estos 6 meses por la fórmula, digamos, en el medio vos perdiste. Porque Hubo para 6 meses que pudiste comprar menos. Supongamos que vuelvas al origen, pero durante 6 meses no volviste al origen. Sí, sí. Perdiste y dejaste de comprar X cantidad de productos. Es decir, cuando recuperás, siempre recuperás tarde. Y de todas formas, un poco lo veíamos en el gráfico, no lográs recuperar esos niveles. Ahora vamos a ver un segundo gráfico, pero lo importante, lo que la gente tiene que entender es que la ley de movilidad viene con 6 meses de atraso, pero además termina sufriendo más procesos inflacionarios porque está detrás de los salarios, es decir, inflación, salarios, jubilaciones. Sí, y ahí hay un dato bien importante. Recién hablábamos 11,83, el dato de aumento de marzo. Eso corresponde a la inflación y los salarios de julio, agosto y Claro. septiembre de 2018. 70-30. Claro, 70 el problema es que la inflación 30 fue de salarios. 14,3 en ese periodo y vos recuperás 11,83. Es decir, los jubilados hay 2 puntitos y algo que no lo recuperan solo por la fórmula, respecto a la inflación nomás. A ver, Hernán, y acá hay algo muy importante, porque si esto que vos decís lo trasladamos al tema valor jubilación, canasta pasa lo mismo, la canasta está calculada a precio actual y la jubilación sigue con el desfasaje de los 6 meses. Claro, pero por eso me parece que hay que justipreciar que si antes no podían cubrir el 50% de la canasta y ahora no pueden cubrir el 35% de la canasta, en Argentina, en realidad, con los jubilados contamos el cuento de Manolo, que acostumbró al burro a no comer y cuando ya estaba acostumbrado se le murió. Entonces, con los jubilados pasa exactamente esto. Hoy no pueden comer, esta semana les va mal y van a recuperar dentro de X cantidad de meses. No hay el recupero en términos de la edad y las circunstancias que vive la persona. Hernán, segundo gráfico, y tiene que ver también con jubilación, en este caso con la mínima relacionada a valor dólar, Sí, a la evolución del efectivamente. dólar. Fíjate. ¿Por qué estos años? No, son algunos años como para ver qué pasó en este largo periodo desde el 2001, desde la crisis del 2001 a la fecha. Está hecho, vale la pena recordar que en el 2001, antes de la crisis, la jubilación era de 150 pesos dólares. Allí dice 194 porque está deflactado, es decir, está hecho con dólares equivalentes a la fecha de hoy para poder compararlos, porque Estados Unidos tiene menos inflación que nosotros, pero la tiene al fin. Y en un periodo largo hay que considerarlo. Entonces, ¿cuál es lo interesante de este dato? Que estamos a diciembre de 2018 en niveles, en términos de dólares, de la jubilación mínima prácticamente similares a los del 2001. Fíjate, 207 contra casi 194. Es decir, estamos prácticamente en el mismo punto. Es decir, la parte de que se logró recuperar en términos de dólares, pasa algo parecido con el gráfico anterior, pero en términos de dólares volvemos al escenario previo a la crisis del 2001. Pero te cuento inclusive, porque yo que soy del precámbrico, en el año 90, cuando fue Plaza Lavalle, Norma Pla, en ese momento los jubilados ganaban 200 dólares, 200 pesos o 200 dólares, eran 150 de ANSES, 50 de un subsidio que daba PAMI. Estamos hablando de cuántos años. Pedíamos, ha pasado la vida. Pedían los jubilados 450 pesos o dólares. Vale decir que desde el 90 hasta el mes que estamos analizando, diciembre, que yo estoy tratando de que estas 48 horas y un poquito más, a ver si las puedo pasar para ver si llego al 19. Imagínate el jubilado cuando ve este cuadro, que era un trabajador en los 90 y que ve su futuro reflejado en lo que fue el pasado, ¿no? Decíamos que los salarios corren detrás de la inflación y las jubilaciones detrás de los salarios. ¿Qué pasó con los salarios? Salario mínimo vital y móvil, que aparte, a ver, acá hay un dato muy interesante. Vamos a ver los valores. ¿Cómo termina diciembre? Diciembre termina con jubilaciones mínimas de 9.309 pesos, con asignación universal por hijo y por embarazo y también asignaciones familiares, esto es la base 1.815 pesos y 11.300 pesos el salario mínimo vital y móvil. No es menor el dato del salario mínimo, ¿por qué razón? Porque impacta en los trabajadores fuera de convenio, en los trabajadores del sector informal
y también impacta da un aumento automático al piso salarial docente y también impacta en programas sociales. Claro. Impacta en una cosa no menor para los jubilados, que es el 82% móvil. Que a esta altura del partido, ¿qué pasó con el salario mínimo? Se movió por debajo de las variaciones incluso de las jubilaciones, con lo cual la pérdida es un poco mayor. Recién te mencionaba, respecto de 2017, los jubilados perdieron 14,1, pero el salario mínimo 18,3, es decir, perdieron un poco más porque vale la pena recordar que el salario aumentó por decreto, decisión unilateral del gobierno, y lo hizo al 25% hasta agosto del año próximo. En 4 tramos. Exacto. El problema es que arrancó en algún momento, hace aproximadamente un año atrás, cuando vos tenías la mínima y el diferencial respecto del 82% móvil, arrancó siendo de 544 pesos, o sea, te daban 544 pesos más. Que es una de las medidas que se aprueba en diciembre del 2017 en el Congreso Nacional. Exacto. Hoy es nada, hoy da guarismos negativos. Sí. Y cuando uno hace la proyección al 2019, da menos todavía que antes, con lo cual el 82% móvil nunca te va a dar un beneficio en el futuro, difícilmente te dé un beneficio, al menos hasta agosto del año próximo es imposible que supere la mínima. ¿En qué poco tiempo? Perdón, ¿va a haber un bloque de salud mental luego? No, hoy no tenemos nada de salud. Veo a Trócoli a esta fecha sobre todo, entonces digo, bueno... Es que está al aire acá, en el estudio, debe que lo tener habían traído frío. como paciente. Le enviamos, aprovechamos y le enviamos un saludo al doctor Jorge Farina, que debiera estar acá se para ocupa tratarlo, del tema salud, pero se toma unos días de vacaciones. Se nos descontrola. Yendo sí a esta cuestión que estábamos planteando, en realidad estamos en una situación tan particular porque los desfasajes que se van produciendo son cada vez más significativos. Y cuando vos señalás lo del 82%, en muy poco tiempo se demostró que era trucho, es decir, porque desapareció la diferencia. Y en realidad, cuando se votó la norma, no se pensaba en esa diferencia, sino en sectorizar, en dividir dos pilares de la seguridad social, que son los aportantes plenos, regulares, y los aportantes irregulares sin los 30 años de aporte, Hernán, más que la diferencia de plata. Hernán, tenemos que ir cerrando. ¿Algún dato más para aportar en cuanto al tema del salario mínimo y asignación universal por hijo y programas sociales? No, en general todos han perdido. En el caso de la asignación, los 2 bonos que le han dado en septiembre y en el mes en curso, han permitido que recuperaran algo de lo perdido de este año. En el caso de las ayudas sociales, los planes sociales, los 3.000 pesos, bueno, compensaron la pérdida de un mes. Los planes sociales siguen también el salario mínimo vital y móvil, la actualización del salario, con lo cual también tienen un atraso muy significativo en términos de poder adquisitivo. Es difícil que esto se modifique en el tiempo. En el caso de los jubilados yo creo que algo van a recuperar. Uno aspira a que el primer trimestre, sobre todo el año próximo, no sea tan elevada la inflación. Pero de nuevo, no creo que logre recuperar demasiado lo perdido en el transcurso del 2018. Última pregunta, te saco del tema estrictamente seguridad social, te llevo al tema economía en general. ¿Hay esquema de crecimiento para el año 2019? ¿Podrá el gobierno mejorar o por lo menos estabilizar los números de la economía? Bueno, yo creo que tiene ambición de estabilizarlos y que eso signifique, sobre todo en el segundo semestre, algunos guarismos positivos. Tengo serias dudas, cuando uno mira el presupuesto, hay una caída de la actividad económica, pero además hay algunos datos mucho más preocupantes, diría yo, en el frente interno, que son la caída del consumo y la caída de la inversión casi en términos reales del 10%, con lo cual es difícil imaginar que el empleo pueda tener dinamismo y si están presumiendo caída del consumo, ¿Estamos terminando el año en esta inflación? Definitivamente. Ya consolidada como tal. Hernán Lechner, muchas gracias y muy buen año, muy buen comienzo de año. Lo necesitamos todos. Pero definitivamente, ojalá que además nos vaya bien el 2019 y que muchas de estas cosas, y que sobre todo a los jubilados les vaya bien, puedan recuperar lo perdido básicamente. Gracias.